Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video a raíz del testimonio de una niña llamada Beatriz Fra. El testimonio de ella, se los dejo en la descripción, el video que me tocó verlo, bueno, escucharlo 2 veces y verlo y escucharlo una vez. Me explico. Como saben, yo como misionero pues me toca manejar o conducir, algunos le dicen, largas distancias. A veces no son tan largas, pero no sé si sepan, Los Ángeles es la ciudad en el mundo, la primera ciudad en el mundo con el tráfico más pesado. Entonces, aquí mismo en el condado de Los Ángeles, viajar de un lado a otro te puede llevar mínimo media hora, 40 minutos, 1 hora o arriba de eso, ¿eh? Entonces, pues yo lo que suelo hacer cuando manejo, muchas veces guardo el silencio para no estar sobreexponiendo mis sentidos. De por sí manejo mucho las redes sociales y tantas cuestiones, pues mínimo cuando voy en el carro en silencio. Pero muchas veces voy escuchando algo de música, y lo que sí es favorito en mí es poder estar escuchando algunas charlas, conferencias, clases, noticias, etcétera, que me sirven para mi propia formación. En el caso de esta niña, pues por eso digo que lo escuché 2 veces y lo vi y lo escuché una vez, porque manejando solamente lo escuché, porque evidentemente no lo puedo estar viendo a la hora de conducir, pero dice cosas tan interesantes. Miren, no es un testimonio con cosas rimbombantes, quizá por eso me atrae, en el hecho de ver la parte extraordinaria dentro de una vida ordinaria. Y me quedé con la espinita de decir, yo necesito ver cómo lo dice. Por eso lo escuché por una tercera vez, pero ya viéndolo. Porque miren, hermanos, yo no sé cómo explicarlo, la verdad que nunca lo he sabido explicar. El Señor me ha dado como una cierta sensibilidad. Alguien me puede llegar con una sonrisota y yo percibir, no sé cómo, les digo que no sé cómo explicarlo, yo percibir que está llorando por dentro, o que tiene un gran hueco. E inclusive a nivel positivo, puedo ver una persona que tiene una sonrisota y darme cuenta que la sonrisota le queda corta para el santo gozo que lleva por dentro. Entonces, para mí siempre es bien importante la parte de la comunicación lo más completa posible, y por esa razón lo vi una vez, pero lo escuché 3 veces, ¿verdad? Lo escuché 3 veces. Ahora bien, lo primero que se me vino a la mente, pues evidentemente fue el hacerle una entrevista, pero en el mismo testimonio, como lo verán, ella ha cerrado sus redes sociales y me pareció más prudente respetarle esa decisión. Digo respetarle porque evidentemente si quiero hacer una entrevista, pues contacto a la entrevistadora o al canal, que también este canal ya me hizo una entrevista a mí hace como un poco más de un mes, aunque se acaba de publicar hace como una semana. Y listo, doy con ella, no habría ningún problema en contactar con ella, pero por esto de que cerró sus redes sociales, por la etapa en la que está viviendo, me pareció más prudente no buscar una entrevista con ella, sino hacer precisamente este video, es decir, una reflexión con lo que ya ella nos dio con la entrevista que dio en este canal de HM Televisión, ¿verdad? Y yo lo voy a dividir en varios puntitos. Déjenme decirles un aviso. Este video no necesariamente les va a ayudar a todos. Hay una dimensión, de hecho el mismo título lo menciona, que es cuando Dios te dice es tiempo de ir mar adentro. Es decir, que esto va más principalmente para aquellos que ya el Señor le está diciendo, déjate de pañales, déjate de biberones, de lechita, de papillita, es hora de morder un pedazote de carne, es hora de entrarle a la batalla. Esto no quiere decir que a aquellos que están empezando no les sirva. Les va a servir en cuanto a que sepan que un día el Señor les va a decir esto, que se vayan preparando para que no se mediocricen. Pero ciertamente este video creo que va más dirigido para aquellos que ya el Señor les está diciendo es tiempo de entrar mar adentro, es tiempo ya de madurar en la fe y en las decisiones vocacionales, en las decisiones espirituales. Necesitas ya dar el siguiente paso, ¿eh? Dicho esto, voy a mencionarle los puntitos en los que dividí y con lo que quiero profundizar a raíz del testimonio de Beatriz. El primer punto se llama honestidad ante la propia fragilidad. Esto lo digo para aquellos que les gusta tomar nota. Honestidad ante la propia fragilidad. El segundo punto es iniciativas católicas que entronizan la mediocridad.
iniciativas católicas que entronizan la mediocridad. El siguiente es los pobres, los vulnerables. Los pobres, los vulnerables. El siguiente es la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Y la última, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Voy a dar lo que decimos en México, un pilón, un extra, pero ya verán de qué se trata. Comencemos con el primero, honestidad ante la propia fragilidad. Yo creo que este es el elemento principal del testimonio de esta niña, que ella ha logrado que el Señor la vaya conduciendo precisamente porque ha llegado a un punto en donde ha sido honesta con ella. Y ha sido honesta comenzando con sus propias fragilidades. Ella misma menciona de que previo a estas decisiones que ha tomado, tiene que reconocer que le atrae mucho el mundo. Y esa no es la bronca es de que si no hace algo al respecto. La bronca no es tener fragilidades, no es tener debilidades. Es como normalizar esas fragilidades, es como normalizar esas debilidades en favor del pecado. Entonces aquí me parece que el acto de honestidad es decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo que reconocer que a mí me atraen muchas cosas del mundo. Y por eso ha hecho decisiones como, por ejemplo, lo que menciona con sus amigas de la universidad. No se ha vuelto una monja de clausura, sino que va y come con ellas, pero cuando se da cuenta que ya después van a una fiesta, a un reventón, a un antro, dicen en México y todo eso, ella sabe que se va a exponer. Quizá otros no se exponen, al contrario, son testimonio en ese ambiente, pero necesitas estar bien calibrado para ser testimonio en ese ambiente. Ella, honestamente, al menos por lo que percibí en este momento, no se siente con la fuerza necesaria, precisamente porque es honesta con una fragilidad que tiene, que le apega a muchas cosas del mundo. De ahí viene la adición también con lo de las redes sociales. ¿Las redes sociales son malas? No. Se puede inclusive hacer mucho bien con las redes sociales, pero en el caso de ella se reconoce que crea más o trabajan las redes sociales más en contra de ella porque favorecen más sus fragilidades que a favor. Posiblemente llegue un momento en donde ya está fortalecida y las abra, posiblemente nunca las vuelva a abrir. Todo depende de cómo vaya discerniendo, ¿eh? Si se ha fortalecido o si verdaderamente es una parte donde cojea y no se va a querer arriesgar nunca más, y lo cual es totalmente respetable y plausible inclusive. Ahora, ciertamente yo haría una connotación, que inclusive si lo ve ella le puede servir. Evidentemente esto que lo dialogue con su director espiritual. Pero esta dimensión que ha venido reafirmando mucho el Papa Francisco, sobre todo con aquella frase que dijo, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse, también nos tiene que ver que los actos de radicalidad y de prudencia para no poder caer en nuestras fragilidades no tienen que estar como totalmente anquilosados, rígidos. Porque va a haber momentos en donde se va a poner en riesgo. Se va a poner en riesgo. Pero por la razón por la que se pone en riesgo vale la pena. La salvación de las almas, el bien de una persona, etc. A alguna persona le es muy difícil estar en un ambiente, por ejemplo, cerca de un prostíbulo. Pero no sé. Corre peligro la vida de una de las prostitutas. I'm sorry. Creo que el Señor te pide, vas para adentro y ayuda a rescatar a esa mujer. Digo, posiblemente este ejemplo es demasiado ya exagerado, pero espero que me capten. No se trata de ser imprudentes. Si sabes que cojeas de una pierna, difícilmente Dios te va a pedir que te metas a evangelizar ahí. Pero muchas veces también Dios te puede hacer la excepción. Y es ahí donde te repito la frase del Papa, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Inclusive me estaba recordando cuando estaba haciendo las anotaciones de esto, el Papa en un discurso que dio en Lituania, el Papa Francisco, a los sacerdotes, hizo un concepto bien interesante. Dice que Dios mismo toma riesgos. Claro, la única diferencia es que Dios no patina en falso, ¿eh? Pero dice, pero toma riesgos Dios. Por ejemplo, se la juega con nosotros al darnos la misión de asemejarnos a su Hijo. O sea, Él sabe
que puede fracasar en esta intención. El Dios Todopoderoso y Perfecto se arriesga a fracasar dándonos el voto de confianza de asemejarnos a su Hijo. Entonces, esto es simplemente una matización, ¿no? Segundo punto, iniciativas católicas que entronizan la mediocridad. Este punto me parece tan bueno, tan refrescante, tan claro. De hecho, ciertamente las comunidades o las personas españolas, me encanta su franqueza, ¿va? De hecho, en la misma entrevista, la entrevistadora le dice sobre estos grupos, ahí sí no le entendí esto del grupo, que dijo grupos estufas, pero ya empezó a decir estos grupos que están dentro de la iglesia son ministerios, pero finalmente no se terminan por comprometer, por hacer una diferencia y todo ese tipo de cuestiones. Y ella rápido lo corta, no, sí, católicos mediocres. O sea, yo era de los grupos de, ¿cómo dijo? Grupos estufa, ella lo reconoce, pero al mismo tiempo ella dice, éramos católicos mediocres, tan sencillo como eso, sin pelos en la lengua. Ahora bien, estos grupos o estos ministerios que entronizan la mediocridad, quiero hacer una aclaración para que no se confunda. Miren, hay que ser honestos, la inmensa mayoría de grupos de jóvenes, los jóvenes que se acercan, no es por conocer más de Dios, no es por comenzar un proceso de conversión serio, es por hacer amigos, por conseguir novia, por conseguir novio. Hasta ahí no hay bronca, Dios se agarra hasta de eso para empezar un proceso de conversión. El problema es que nunca empieza ese proceso de conversión y que también se ve. Grupos que son suficientemente atractivos para atraer a jóvenes que no son acercados a la iglesia, pero nunca ves un paso de radicalidad. Entonces, quisiera hacer esa diferencia. Yo no creo que sean grupos mediocres los que atraen jóvenes por cuestiones de que va a haber una fiesta, un deporte, por hacer amigos, por todo eso, listo. Lo que critico es cuando eso se queda ahí, cuando se queda en la superficialidad, porque esa no es la meta de un grupo de jóvenes católico. También me gustaría hacer un matiz respecto a ciertos carismas de ciertos ministerios. Por ejemplo, hay lo que le llaman ministerios como de iniciación, que son precisamente, no sé, hacen retiros, alguna cosa, para aquellos que están alejados de la iglesia y son el primer paso para que se acerquen. Pero de ahí en más, esos ministerios ya no tienen más carnita, no tienen todo eso. Y ahí se tiene que tener la humildad de esos ministerios de decir, el siguiente paso no es conmigo, es con el ministerio el ministerio el ministerio o el grupo o el grupo este. Esto inclusive fomenta una sana eclesialidad. O sea, nada más patético ver que los carismáticos contra los cursillistas, que los, inclusive hasta congregaciones religiosas, que los dominicos contra los jesuitas, o que cuando en realidad lo que tendríamos que ver es de que esta hermosa diversidad que tiene Dios es precisamente para podernos hacer expertos en los recursos que tiene la iglesia para cada persona, para la etapa en la que está cada persona de su proceso de conversión. Somos complementos. Aquella congregación religiosa, aquel grupo, aquel ministerio que se crea, que lo tiene y lo abarca todo, ya se fregó, porque ahí ya se le quitó lo católico. No hay congregación religiosa, no hay ministerio, no hay grupo juvenil o grupo de lo que tú me quieras, en que tu grupito, su espiritualidad o carisma, lo cubra todo, no lo cubre todo. Y hay que tener la humildad de saber que hay momentos en donde decir, muy bien, me ayudaron este grupo de jóvenes, etcétera, o inclusive, vamos a ponerlo desde los líderes, ¿sabes qué? Ya te ayudamos, etcétera, pero creo que el Señor te pide dar otro paso y aquí ya no lo puedes dar. Bríncale para este otro, que ahí ya vas a encontrar retos en donde vas a tener que madurar con mayor presteza y que aquí, aunque no es malo, no vas a madurar. Y si ya estás para madurar en el siguiente paso y no lo das, te pudres, compadre, te pudres, ¿no? Entonces, la importancia de sentirnos iglesia complementarios y no una eclesiología así sectaria, ¿va? Entonces, inclusive ella menciona casos de estos, ¿verdad? La profesora que le mencionó la invitación a la misa todos los días. Yo te lo aseguro que esta profesora, si no haya visto a esta niña que ya, listo, misa todos los días,
se la piensa. Y primero o sea, si esta niña no va ni siquiera a misa los domingos, ¿de dónde le vienes a proponer que vaya a misa todos los días? Por eso, aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad, sean padres de familia, maestros, profesores, líderes y todo eso, tienen que ser personas de profunda oración, precisamente para identificar cuándo es el punto, cuándo se toca. El mismo Señor, no sé si se han fijado, el Señor dice que son muchos, es mucha la mies y poco los trabajadores. Pero esto yo lo entendía mal, pues evidentemente yo no soy de campo, aunque ahora ya conozco bastante el campo por los migrantes, ¿no? Pero yo me imaginaba la mies como a trabajadores del campo que sembraban y todo eso. No, la mies ya son los frutos. O sea, lo que dice el Señor, necesito gente que ya corte la espiga, que ya agarre el fruto. No está pidiendo sembradores, está pidiendo gente que ya le meta mano a la mies, a lo que ya está. Y hay muchos que ya están, y por no haber líderes con discernimiento, con vida de oración capaz de decir, no, a este ya le toca hacerle la invitación, dale. A este ya le toca darle el empujoncito a la alberca o a la piscina, ¿eh? ya estuviste mucho tiempo, no sé, en la playita, éntrale al mar, mijito, ¿eh? Evidentemente, si no se tiene discernimiento, se pueden cometer graves errores. Aventar al mar a alguien que todavía no está, lo ahogas. Pero también igual, no aventar a alguien que ya se lo tienes que aventar. Las dos cosas son bien trágicas. Y es una cosa que al menos a mí me hace temblar las piernas, porque en muchas ocasiones yo me he equivocado en esto. He aventado al mar a alguien que todavía tenía que estar un ratito más en la playita. Pero también me ha tocado dejar en la playita y podrirse y aventar panza y papada y todo ahí a poltronado, porque nunca hubo alguien que le dijo, no, ya mijo, éntrale. Entonces, esto me parece bien importante, ¿va? Otro elemento de estos, por ejemplo, el hermano de esta niña que le dice, le llegó a decir, ¿sabes qué? Si sigues por ahí, te vas a perder. Pero no estaba perdiéndose en realidad. O sea, ella reconoce que siempre ha sido una niña que ha ido a misa, que una familia católica, que ha querido al Señor, que gente buena, etcétera. ¿Cómo es posible que su hermano, en medio de una niña que no está siendo la gran pecadora ni nada por el estilo, sino que mantiene como una mujer buena, se atreva a decirle, ¿sabes qué? Si sigues por ahí te vas a perder? Seguramente su hermano tuvo algo de discernimiento para identificar, es que aunque no esté siendo una pecadora, aunque no se esté metiendo en malas ondas y todo ese tipo de cuestiones, va a llegar a mal, pero no a través del pecado, a través de la mediocridad en la que ha caído. Inclusive San Juan de la Cruz menciona, parafraseo, palabras más, palabras menos, San Juan de la Cruz dice que el que en la vida espiritual, el que no va caminando, va retrocediendo. O sea, para San Juan de la Cruz la vida espiritual no puede estar estancada. Ah, ya me convertí, listo, llegué, punto. No es cierto. Inclusive nuestro cuerpo tampoco puede estar estancado. Cuando termine aquí, no sé, ahorita ya van 18 minutos, pero pueden ser 20, 30 minutos, lo que sea. Yo seré 20 o 30 minutos más viejo. Yo no seré el mismo que se sentó aquí cuando prendió la cámara o el celular, que es donde como estoy grabando. Es decir, que mi cuerpo tampoco se estanca. Ahora, la única diferencia es que mi cuerpo va muriéndose, va empequeñeciéndose. Ahora, en la vida espiritual, o vas para adelante o vas para atrás, pero no puedes estar estancado. Y esto es clave para la maduración de la vida espiritual. Inclusive ella menciona de que los muchachos con los que ya empezó a madurar más, veía una cuestión interesante. Por ejemplo, que las chicas ya no usaban tanto maquillaje, que eran súper sencillos. Y es que ustedes se van a dar cuenta, vean la vida de los santos, y entre más van madurando, más se van simplificando. Yo creo que es uno de los elementos de la madurez espiritual. Entre más maduras espiritualmente, más te simplificas. Menciona lo de las salidas que inclusive hacía, no sé, a alguna ciudad y todo esto, podrían hacer turismo, lo que sea, pero priorizaban ir a misa, ese tipo de cuestiones. Yo nomás te pregunto,
Tu ministerio, tu grupo, si se va a hacer un paseo, lo primero que organizan, lo primero que planean es ¿a dónde vamos a ir a misa? Para tantearle el agua a los camotes, como decimos en México, para que le vayas checando si se está tomando la cosa en serio. Es más, a nivel personal, yo creo que lo dije en una charla o en un video, esto de cuando tú te vas de vacaciones, lo primero que dices, ok, voy a ir al hotel, todo eso, pero ¿dónde hay una iglesia? ¿Cuáles son las misas? Porque lo que menos voy a querer es que en mis vacaciones deje lo más importante, que es la Santa Misa. Los católicos que ya empiezan a meterse mar adentro, ya sus prioridades cambian, compadre. Y aunque sean las vacaciones, primero dicen, ¿dónde va a ser la Santa Misa? Yo no voy a negociar mi momento de oración o mi momento de oración eucarística, dependiendo de cómo vayan en su vida espiritual. Pero hay cosas que evidentemente los que empiezan posiblemente no les podemos exigir eso. Por eso esta charla es que el Señor te está diciendo mar adentro, y mar adentro es decir, empieza a tomar las prioridades con seriedad ya. Siguiente puntito, los pobres y los vulnerables. Sin lugar a dudas decía Jean Vanier que los heridos nos sanan, ¿verdad? Los heridos nos sanan. Parece contradictorio, pero nos sanan. ¿Pero por qué? Porque en esta misma niña, ella misma, el encuentro con los pobres cuando hizo esa misión en Ecuador, le hizo ver, por ejemplo, que tenía un grado de vanidad que posiblemente no reconocía antes de estar en Ecuador. Yo les he puesto siempre este ejemplo de que cuando te dicen, ámate primero a ti mismo porque si no, no vas a amar a los demás. Pero, ¿cuál es la medida de amor? Por ejemplo, ámate a ti mismo y ahorita quiero comer. ¿Cómo me voy a amar? Pues comprando comida. Pero ¿cuánta es la comida que yo me merezco? En cambio, cuando yo salgo primero con el pobre y veo que ni siquiera tiene para comer, entonces luego ya me toca comer a mí, tú dices, si tienes un poquito de conciencia, tú dices, ok, si no hubiera visto al pobre, me hubiera aventado un banquetazo y hasta gula cometo. Pero cuando ya toqué al pobre, ya me dio una buena medida de decir, ok, sí me tengo que alimentar, sí me tengo que amar, pero la medida me la va planteando la necesidad de mi hermano. Esta chica entendió con el contacto de los pobres, con los pobres y con los necesitados, que la vanidad le había cerrado hacia el dolor de los demás, que vive en una burbuja. Y créanme lo que una gran tentación, sobre todo en Occidente, vivir en una burbuja. Yo lo experimento precisamente con mi trabajo con los migrantes aquí. Católicos antiinmigrantes, cuando tú ves la vida que llevan, su burbujita. Por eso queremos levantar muros, porque no queremos ver la necesidad del otro. Allá que se arreglen ellos, acá que se apiñen ellos, ¿verdad? No nos vayan a quitar nuestros lujos. Ella misma dice una cosa bien bonita, dice que en esa misión comenzó a cambiar de preguntarse qué necesito a preguntar qué necesita el otro. Ahí es donde se va viendo que ya se va madurando. La siguiente punto, la fe se fortalece dándola. Esta no es frase mía, ni siquiera de ella, pero creo que lo resume muy bien. Es del Concilio Vaticano II. La fe se fortalece dándola. La ponemos en negativo. Si tu fe no la estás dando, se te está pudriendo, hermanos. No está creciendo. Se te va a quedar enana. Ella dice que el momento que después de esa cuestión de Ecuador y de tomar en serio, se dio cuenta en automático de que estaba en un momento clave en donde ya le tocaba vivir su fe por su propia responsabilidad, que ya había vivido suficiente a la sombra de la fe coherente de sus padres, ¿verdad? Porque ella, gracias a Dios, ha tenido unos padres coherentes en la fe, al parecer, yo no lo conozco, pero se dio cuenta de que la fe se fortalece dándola, que no puedes vivir al amparo de la fama de que no, pues tu mamá sí la tienen como una santa, como tu papá muy bien santo. No, ahora tú solito empiezas a tomar. Evidentemente el paso de la confirmación debería ser uno de los puntos más importantes para los adolescentes. La confirmación se tendría que dar en el momento también del bautismo, pero ya que en muchos países se la están dando precisamente a los jóvenes y adolescentes, ojalá se pudiera dar una catequesis en este sentido. Mijito, ahora es su responsabilidad. Si usted viene aquí a tomar la confirmación porque lo mandó su mamá, yo no le voy a dar clases de catequesis. Se las doy a su mamá, que venga, y a ella se las doy. Cuando usted quiera verdaderamente comprometerse, venga solito
no porque su mamá lo manda, que ahora ya tiene la edad como para empezar a entrar mar adentro. Fruto de esto, pues las decisiones que hizo de defender la fe en la universidad en la que está estudiando, que esto nuevamente lo he dicho en algunas publicaciones. Yo apoyo las universidades católicas coherentes, pero también apoyo que católicos entren a universidades católicas no coherentes o inclusive públicas y con tinte anticatólico. ¿Por qué? Porque, mira, cuando estás en una universidad católica verdaderamente coherente, en realidad no sabes hasta dónde verdaderamente estás madurando, porque está un entorno que te favorece. Espérate, déjame te pongo contracorriente y ahí me voy a dar cuenta de que si verdaderamente maduraste. Entonces, en cambio, el que ya le toca estar en contracorriente desde el principio, ahí yo digo que es una cuestión de prudencia, ¿va? Si tu muchacho va a entrar a la universidad y pues anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, pues mejor mándalo a una católica coherente, ¿va? Porque entra a una católica incoherente o a una universidad anticatólica o secular, pues lo van a hacer papilla. entonces, ojalá que todos los jóvenes y adolescentes que van a entrar a una universidad llegaran fuertes, porque se necesitan ya no tantos católicos en las universidades católicas coherentes, se necesitan católicos coherentes en las católicas incoherentes, en las universidades seculares. Y esto le ha pasado a ella, ¿verdad? Datos como el hecho de escuchar mucho, me parece mucho esa maduración que está teniendo, porque no se trata de dar bibliazos, se trata de ver que muchos de esos católicos incoherentes o de los anticlericales o antieclesiales, antiiglesia, anticatólicos, todo eso, hay mucho dolor adentro de ellos. Y esto, digo, si lo ve esta niña, ojalá le sigas así. Porque siempre cuando uno cree que está madurando es cuando se está volviendo más puritano, cuando se mete en una burbuja doble, ¿verdad? Con doble muro. Y yo soy el puro, aquí el santo, y ahora sí a darle latigazos a los pecadores. La actitud que ella está teniendo ante, inclusive menciona de blasfemos, habla de que verdaderamente está madurando, que no está cayendo en un puritanismo. Esto es bien importante. No se confundan, porque hay muchos que realmente creen que van madurando en la fe y no, se están volviendo unos puritanos, unos santurrones, ¿verdad? Y recuerden que no es lo mismo santidad que santurronería. Y el último, la voluntad de Dios. Me encantó esta frase y con esta la quiero cerrar. Si no haces la voluntad de Dios, otras personas no se van a encontrar con Él. Si no haces la voluntad de Dios, otras personas no se van a encontrar con Él. Ya no quiero agregar más eso, lo ha dicho todo ahí. La clave de ir madurando, evidentemente porque es voluntad de Dios, tiene un principio. No que tú te regocijes y vivas cómodo, ¿no? Sino por la urgencia de que tu respuesta a la voluntad de Dios determina que muchos lleguen o no lleguen al encuentro personal con nuestro Señor. Termino para cerrar a la media hora con el pilón o con el extra. Evidentemente, suscríbanse al canal de HM Televisión, quien hizo esta entrevista, también me la hizo a mí, también si les interesa se las dejo la entrevista que me hicieron a mí, pero también quiero recomendarles un canal que se llama La Reina de Corazones, que les voy a dejar la descripción, que es otra niña española que me topé con ella. No la conozco, ni siquiera he hablado con ella, pero la videorespuesta que le hice a Yarisa sobre llegar virgen al matrimonio y todo eso, dentro de todo el mundo que le aplaudían a esta mujer Yarisa y todo ese tipo de cosas, había unos poquitos que estaban aventando los guamazos, o recibiendo más bien los guamazos, los golpes, y estaba esta niña, y me meto a su canal y solamente he visto el video donde habla sobre precisamente la virginidad. No sé qué edad tenga, se ve bastante joven, pero una española valiente. No sé, al ver este caso como Beatriz, como esta niña de la Reina de Corazones, que ya no sé ni cómo se llama, y otros casos más, se me recuerda a una religiosa española que trabajaba en la cocina y todo esto del seminario de Guadalajara en su casa de Tapalpa, que es donde se hace como un tipo de noviciado o es un curso introductorio se le llama, ¿no? Antes de entrar al seminario mayor.
Y una vez hablando con ella, ya empezaba la crisis en esos entonces, estoy hablando de años atrás, ella me decía, yo no me preocupo tanto por mi patria. Dice, España siempre ha sido así. Para resucitar tiene a veces que caer muy, muy abajo. Y como cada vez estamos cayendo más abajo, tengo la plena confianza de que esto va a sacar a los mejores españoles, ¿va? Y creo que en estos poquitos, ¿va? Pero estos empiezan a hacer la diferencia. Y por eso les quisiera pedir que apoyen a esta niña de la Reina de Corazones, porque es una niña española enfrentándose a lo que se enfrenta hoy la iglesia, no solamente en España, sino prácticamente en Europa, que es muy duro. Y que inclusive en el video que escuché hay cosas que yo matizaría, que cuestiones teológicas que falta un poquito más finura, pero hombre, se está aventando. Creo que vale la pena y tiene apenas 100 y tantos suscriptores. Suscríbanse. Digo, si no quieren, no, yo siempre les doy la libertad de que hagan lo que quieran, pero al sugerirlo, yo les digo, apoyen las iniciativas de, por ejemplo, jóvenes que valientemente no quieren unirse ni a las cosas del mundo, ni a una evangelización mundanizada, ni mucho menos evangelizar como mercenarios, como tantos que están evangelizando en YouTube y en internet y todo eso, pero están monetizando con esta publicidad riesgosa de Google, es decir, que en pocas palabras les interesa más el dinero que el bien de las almas, etcétera. O sea, yo, personas que quieren tomar la cosa en serio, pues evidentemente creo que se les debe de apoyar. Listo, me callo. Que Dios les bendiga.